Yo tengo un par de dudas y una pregunta que quisiera que me pudiera explicar cómo se llega a las cifras. No dudo de las que se presentan, simplemente no alcanzo a entender la razón y quisiera yo saber si estamos en lo correcto. La primera es una consideración que quisiera yo hacerle, porque fíjese que estuvo ahí en ese mismo lugar hace unos días, apenas hace un par de días, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, el señor Tomás Ruiz, y me sorprendió mucho cuando le preguntamos si del reporte de las obras que se tendrían que hacer con el impuesto ahora del 3%, hasta hace poco del 2% a la nómina, se tenía un programa de 62 proyectos que le correspondían a su dependencia elaborar esas obras. Cuando le preguntamos sobre el avance físico-financiero de esas obras, nos dijo que el avance era cero, que no se había podido hacer nada. Yo me pregunto si esto es así, porque si es así, y en todo caso me supongo que, bueno, primero habrán protestado quienes participan en el fideicomiso. Entiendo que usted también está forma parte de este fideicomiso del comité. ¿Qué pasó con ello? ¿Por qué? O si se transfirieron a otra dependencia, o si las hicieron. Sé que del 2% no se hizo porque el dinero nunca llegó. A partir de un artículo, el 188, el gobernador dispuso que ya el dinero no pasaba por el fideicomiso, sino se ejecutara directamente desde CEFIPLAN, por razones que se argumentaban de mayor eficiencia. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es qué pasó con esos proyectos, o si llegaron a su dependencia algunas solicitudes por parte de los empresarios, porque bueno, al cancelar, como se entendería, si de avance cero, todos estos proyectos, pues impactaría realmente en un sector tan importante como es el subsector de la construcción, que a su vez incide en por lo menos 27 otros sectores de la economía, y con ello pues impulsa o afecta el crecimiento que se pueda tener de ella. ¿Qué pasó con ello? Eso sería mi primer planteamiento. En realidad, ¿qué fue lo que sucedió? Si es que acudieron a usted. Yo me imagino que por lo menos ha de haber oído algo del caso, porque bueno, es un asunto pues importante. Eran 1.300 millones de pesos, si no mal recuerdo la cifra, que tenían de ese impuesto para esa secretaría, y se reporta avance cero, ¿no?, para este año. Entonces, ¿cuál es la realidad del punto? En el otro, fíjese que ya escuché la explicación del Producto Interno Bruto, esta desagregación de los ingresos petroleros, que bueno, le restan competitividad al estado de Veracruz frente a otras economías que no lo tienen, otras economías de otros estados. Pero fíjese, hay un tema que yo quisiera que pudiéramos conocer a detalle. Se reporta un crecimiento de empleos, que qué bueno que así sea, por el orden de los 180 y tantos mil o algo, una cifra parecida. Pero cuando revisamos entre los anexos estadísticos del primer informe, que yo lo tengo aquí, y con el quinto informe, hay dos cosas. Primero, la forma de medición cambia. En el informe estadístico, en el del primer año, se hablaba solamente de empleo permanentes en una columna, y en una siguiente se hablaba de los eventuales, que incluía a los del campo y a los urbanos. Así lo establece el propio informe. En el quinto informe, o a partir, me parece que del tercero, pero concretamente ya en el quinto, se establece ya una columna donde dice permanentes y eventuales urbanos, y la cifra llega a agosto del 2015, que es la fecha que reporta el informe, para 726,000 empleos. Si nosotros contrastamos esta cifra con la cifra de prácticamente de diciembre del 2010, que es el inicio de enero de 2011, donde se reportaban 567,000 empleos permanentes contra 726,000, pues sí tenemos 150 y tantos mil empleos aproximadamente. Pero fíjese, secretario, que en esta cifra de 726,000 empleos que se reportan ahora, encontramos que el dato es correcto, en tanto que la Secretaría del Trabajo así lo reporta, pero en esa cifra la Secretaría del Trabajo también agrega, o sea, comprende dentro de esa cifra los empleos eventuales urbanos. Esto es, y los empleos permanentes solamente los considera, que es parte de la cifra también de ustedes, por 612,000.
De manera que, a ver si me puedo explicar, en el informe se habla, en el quinto informe se habla de una columna de permanentes y eventuales urbanos por 726,000. Si quitamos los eventuales, nos quedan 612,000. Si esto lo contrastamos contra enero del 2011, entonces son 567,000. La diferencia, secretario, se reduce mucho a solo 40,000 permanentes en este periodo de 5 años. ¿Cómo debemos entender la cifra? Porque yo, como la leo, es así. O si el informe, como ha sucedido en otras ocasiones, no muestra pues la claridad suficiente. Porque lo que veo es que el dato oficial para el registro de empleos, aquí no es desagregar otras cosas, es la Secretaría del Trabajo, que toma a su vez el dato del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces cuando vamos a esas cifras y desagregamos los eventuales, resulta que los empleos permanentes, que son los que pues en realidad tienen mayor valor, todos valen, ¿no? Pero los que tienen mayor valor, resulta que la cifra de agosto de 2015 le restamos la de diciembre del 2010 o enero de 2011 y la cifra que encontramos de crecimiento es solo de 40,000. Entonces estos eventuales, si bien son buenos, si bien sirven a la economía, pues no los podemos considerar todavía como un triunfo tal cual, porque su misma denominación lo dice, ¿no? Tienen una temporalidad que no conocemos y que no sabemos si van a perdurar en el tiempo. Ojalá nos pudiera dar la claridad en las cifras. Y en el asunto del Producto Interno Bruto, yo solamente un detalle más. En el primer informe se cita, por ejemplo, como un cálculo estimado, más bien ya en el tercer informe se cita ya el dato del 2013 por una institución que se llama Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México, CAPEM, pero ya en los demás informes ya no se presenta y la estimación, así lo dice, una estimación. ¿Por qué se dejó de hacer? ¿Cuál es la razón para que se haya de alguna manera dejado de informar, por lo menos de manera estimada a través de un centro de estudios que, si bien es privado, se supone que tiene seriedad desde el momento en que se consideraba para otros informes? De momento es cuanto, diputado presidente. Le agradezco su respuesta, secretario. Muchas gracias, diputado. También me da mucho gusto verle el día de hoy, como siempre. Agradecerle de entrada, me hace 3 preguntas que ninguna de las 3 corresponde directamente a mi secretaría, pero con mucho gusto, dentro de las capacidades y la información que podamos tener aquí, pues aportamos a la respuesta, ¿no? Del tema del fideicomiso, de la hora 3%, si me permiten llamarlo así, pues ese tema muy en particular, ahí sí estamos hablando de obras que, como usted bien refiere, dependen de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, y yo no tendría la información para comentarle con precisión, pero con mucho gusto, si usted me lo permite, en los próximos días podemos coordinar una reunión con el secretario Ruiz y vemos a profundidad ese tema en particular, pero no tendríamos nosotros mayor información. Lo que sí le puedo decir es que de estos temas, cuando participamos nosotros en el seno de ese fideicomiso, es exclusivamente para apoyar al sector empresarial que está ahí representado, para hacer gestiones, para hacer la compañía de los mismos y de los proyectos que en su momento esta secretaría tenía a partir de ese fideicomiso. Por lo cual, si usted me lo permite, con mucho gusto estaríamos hablando con el secretario Ruiz para ver en particular esto, porque no tendríamos nosotros la información de esa secretaría. En cuanto a la segunda pregunta, la de la Secretaría del Trabajo también, aquí los datos de empleo, yo le puedo decir, siempre va a haber una diferencia entre los empleos que la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario esté mencionando o aportando y la Secretaría del Trabajo. Siempre los nuestros van a ser menores, y permítame explicarle por qué. Nosotros tenemos una contabilidad de nuevos empleos generados a partir de nuevas inversiones que llegan en los 5 años al orden de los 235,978. Esto exclusivamente quiere decir que son empleos que se generaron a partir de aperturas de pequeñas y medianas empresas que no existían, o a partir de las 865 nuevas grandes inversiones que se han generado en el Estado. Aquí
del universo, esos 354.472 empleos que usted tuvo a bien en mencionar que el secretario del Trabajo ha reportado, se desprenden 235,000 de estas nuevas inversiones. La diferencia restante son de empresas que ya existían, y puedo poner un ejemplo, a ver, una empresa que tenga filiales, no voy a dar nombres para no errar, pero X empresa que ya existe en el Estado, amplía su planta de trabajo de 5 a 10 trabajadores, esos 5 trabajadores nuevos yo no los registro, yo los tomo de los datos de la Secretaría de Trabajo a la hora del compilado final para traer un dato general del empleo que es el que nos lleva a 354,000. Si esa misma empresa abre una filial nueva y genera 10 empleos o 10 puestos de trabajo nuevos, esos sí vienen en mi informe porque son nuevas inversiones. Entonces, yo le puedo decir exactamente en dónde están los 235,000 empleos que nosotros reportamos a partir de nuevas inversiones. El restante viene efectivamente contemplado en el ENOE, en los datos que vienen. También es de justicia decir que no le puede cuadrar porque seguramente de los 235,000 empleos nuevos que se generan, algunos se pierden porque etapas de construcción, como puede ser el caso de la empresa de Braskem, que en su momento pico llegó a 18,000 nuevos empleos a la hora de estar en el proceso de construcción, pues baja a cuando abra felizmente en 1 o 2 meses, van a estar quedando 4,500 empleos o gente trabajando adentro de esa empresa. Entonces ahí tienes una diferencia. Lo que sí nos es muy claro a partir de las tasas de desocupación trimestral estatal es que esa gente, y podemos ver la tasa de desocupación de Veracruz, que para este tercer trimestre de 2015 es del 3.7, cuando la nacional es del 4.6, no están impactando en el desempleo, lo cual nos da el dato cierto de que se están empleando en otros lugares o de construcción de la zona o en otros lugares del estado o del país, pero no se está generando ese desempleo en Veracruz. Así es como puede ser la duda o la diferencia que usted pueda estar mencionando entre los datos que saca usted en esta sumatoria que realiza a partir de los datos del ENOE y los datos de generación de nuevos empleos que tenemos nosotros o los que reporta Secretaría del Trabajo. Es cuanto, me falta la tercera, que es por qué no se reportó en el tercer informe una previsión del PIB. Le comento que ese es un tema de finanzas, es un tema que la Secretaría de Finanzas fue la que lo habrá plasmado en el informe porque es a la que le toca esa parte, y si no lo siguió citando en los demás, absolutamente lo desconozco, pero me vuelvo a poner a su disposición para solicitarle la información al secretario Gómez Pelegrín, o si usted quiere lo invitamos a tomar un café y lo vemos con él directamente.